¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Gratísimo placer de reencontrarlos. Bueno, ciertamente es un miércoles que tiene muchos ingredientes. Es un miércoles que ha tenido en el Congreso una discusión no menor, que no debería pasar por alto, que tiene que ver con que finalmente el Congreso, la Cámara de Diputados, ha validado el decreto de Mauricio Macri respecto a la creación de ENACOM y por consecuencia le ha introducido severas modificaciones a la hasta aquí ley de medios vigente. Proyecto que le da aire a proyectos justamente de las telefónicas, que permitirá el ingreso de Ted Turner, probablemente en la Argentina, quizás de Slim, con una presencia mayoritaria. Bueno, veremos, en un reacomodamiento del mapa de medios que es más que ostensible por estos tiempos. Ciertamente también es un día en el cual, más allá del rebote del petróleo, de lo que ha pasado con la altísima volatilidad en los mercados, otra vez la economía ha dado algunos indicadores que finalmente terminan perturbando en algún caso, y generando algunas señales en el sentido positivo en otros. Y de eso vamos a hablar un poco aquí esta noche. Vamos a hablar de cómo está el consumo, consumo que ha caído en algunos segmentos, la carne, cómo está el mercado interno doméstico ante la preocupación de muchos empresarios frente a una clase media que al menos en algún punto se asustó y en otro empezó a recortar porque para todo no hay, en virtud de los aumentos de tarifas que se vienen, en particular en el área metropolitana, capital y conurbano. Y porque básicamente además hay todo un debate en cuanto a si el gobierno hizo lo correcto o no y del modo además que lo hizo. Con un dólar que efectivamente parece los próximos meses plancharse, tasas de interés muy altas, con un banco central que absorbe fondos al 38% en colocaciones a corto plazo, que le ponen un piso muy alto, por tanto, al crédito para el sector privado, lo cual nos ayuda mucho a dinamizar al mismo tiempo la actividad económica, y por otra parte también al financiamiento del consumo por parte de aquellos que pueden acceder, para comprar, qué sé yo, una propiedad, un auto, o en la financiación sin el ahora 2 y demás que el gobierno ha decidido prorrogar, por otra parte, por un año. Bueno, y lo cierto que también es un día donde hay novedades en el peronismo que se reorganiza sin la cámpora, el peronismo que vuelve a ser peronismo. Como dijo Gioja, los que vamos a estar son los que sentimos en el corazón la marcha peronista. Bueno, efectivamente es un divorcio de algunos estamentos que hasta aquí confluyeron en un instrumento electoral llamado Frente para la Victoria, que incluye a la cámpora, que incluye a Sabatella, que incluye a Luis Delía, que incluye a aquellos que fueron aliados y que van a quedar afuera. De esa reestructuración que lo tendrá Gioja como el candidato prenda de unidad, con Scioli, con Caló, etcétera, todos a mi gusto candidatos de una transición de cara al nuevo peronismo que se va a alumbrar, que veremos quién lo encarna, quién lo encabeza y quién termina liderando de cara al futuro. Y también es un día atravesado por lo judicial, porque la Argentina está dirimiendo, la política no está sintetizando hacia adentro sus diferencias y entonces las dirime ¿dónde? En los tribunales. Y entonces está la foto de Lázaro Báez preso, de Pérez Gadín su contador, la de Jaime desde el fin de semana, que a propósito van a compartir celda en el penal de Seiza junto al propio Lázaro Báez, la perspectiva de la presidenta volviendo a escena el próximo miércoles en los tribunales frente al juez Bonadío, que la va a indagar por la famosa cuestión de la venta de dólar futuro, cuando allá por septiembre, octubre el gobierno vendía dólar futuro a marzo, abril de este año a poco más de 10,30, 10,40, cuando en Nueva York y aquí las operaciones que se validaban en el segmento oficial estaban allá por los 14 o 14,50. Bueno, lo cierto es que en ese derrotero judicial también aparecieron los Panama Papers, irrumpieron en escena y generaron la renuncia del premier de Islandia. El presidente ucraniano la tiene bien complicada con 3 empresas que constituyó allí en Panamá y cuya respuesta fue: la constituí porque quería preservar mis fondos y porque era la mejor manera de hacer una buena inversión, y está altamente cuestionado. Y en el plano doméstico, básicamente a los dirigentes del PRO los golpeó muchos. Está el caso Grindetti, están otros que han aparecido en las últimas horas, Angelici mismo, pero además el mismísimo Macri. Y la verdad que en este punto vale la pena una reflexión. La reflexión es que el gobierno no puede actuar del mismo modo con la corrupción que lo hizo el que se fue. Primero, porque ha tomado como bandera la transparencia. Segundo, porque le ha dicho a la sociedad que cualquiera que meta la mano en la lata va a ser el propio presidente el que lo exponga ante la propia justicia.
Pero ¿qué pasa cuando el presidente tiene alguna cuestión que explicar? Cuanto menos que explicar. Su participación en una sociedad offshore, en un paraíso fiscal. Eso debe ser explicado. Más allá de que dice que no tuvo movimientos, que nunca concretó operaciones, que fue para hacer negocios en otro país, que su padre Franco Macri sí la declaró ante la DGI en el 98, etcétera, etcétera. Pero Macri fue diputado nacional entre el 2005 y el 2007 y cuanto menos debió declararlo ante la Oficina Anticorrupción. Y luego fue jefe de gobierno y la sociedad se cerró en el 2008. No puede reaccionar como un empresario, es presidente. Pero tampoco puede enviar emisarios. Lo que tiene que hacer es mostrar. Desconozco si es cadena nacional, como pidió Sergio Massa intentando sacar una ventaja política. Asociar a Macri a eso, para explicitarle a la sociedad, mire, Macri fue el dique de contención al kirchnerismo, de cara al futuro estoy yo. Puede ser. Habilidad no le falta a Massa. Supongamos que es una posibilidad. Al menos una conferencia de prensa. Insisto, no emisarios. Y mucho menos esta respuesta desde el poder, que a mi gusto, en la relativización, termina por desgastar su batalla contra la corrupción. Y si no, escuchen, Marcos Peña y Lilita Carrió, ¿qué dijeron en las últimas horas sobre lo que Macri, aún con mayor relativización, también explicitó a un medio de Córdoba en el transcurso del día de ayer por la mañana? Lo que se dice es que el presidente no tiene ni cuentas ni activos no declarados ni en Panamá ni en otro lugar. Digamos, él tiene declaraciones juradas hace muchos años, él es absolutamente transparente respecto a su patrimonio. Lo que ha aparecido es como director sin activos, sin capital, digamos, en una empresa del padre que está declarada por el padre ante la AFIP y que ni siquiera tuvo movimientos. Es una sociedad que se creó para una inversión que después no se hizo y después no hubo más movimiento, con lo cual una enorme tranquilidad de que no hay nada que ocultar. Defiendo a este presidente que lamentablemente, bueno, puede haber una confusión porque está dentro de ese directorio, pero no tenía obligación de declarar. Acá está la declaración jurada. La gran cuestión era si estaba declarado y bueno, su dueño la declaró y no tiene movimientos. Y esto está ante la AFIP. Es que el señor Mauricio Macri no tiene nada que ver, es de su padre. Cree que ni siquiera firmó, pero no lo puede asegurar porque la verdad es que él no tuvo nada que ver. Qué sintomático, ¿no? Cree que ni siquiera firmó, pero no lo puede asegurar. Lo que la información no da, el prejuicio lo cubre. No se lo puede permitir el presidente.